Buenos días. ¿Cuántos saben que verdaderamente Dios es grande? Lo acabamos de cantar, ¿no? Aquí la cosa, déjeme hacerle una pregunta. Dios por sí mismo es grande, ¿sí? ¿Está de acuerdo con eso? Acompáñenme por favor rápido al Salmo número 25. ¿Sí estamos ahí? Salmo 25. Dice el versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esto de levantaré mi alma es, Señor, en ti confío, en ti me entrego, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento precisamente de la grandeza de Dios. De hecho, aquí lo ratifica en el versículo 2, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Qué es rebelarse? Nada más vamos a aclarar esto. ¿Qué es rebelarse? Ir en contra de lo que está establecido, ¿sí? Y luego dice, versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Esto también lo hemos cantado en muchas ocasiones. Encamíname en tu verdad y enséñame. Observen esto, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos saben que Dios es grande? La pregunta es, si nosotros le decimos al Señor, muéstrame tu camino, enséñame tus sendas, ¿qué tanto demostramos con nuestra vida que verdaderamente Él es grande? Y que cuando Dios nos dice, es por aquí, deja eso, cíñete a esto, haz lo que está establecido por mí. ¿Qué tanto verdaderamente Dios es grande para nosotros en nuestra propia vida? Déjeme decirle esto, Dios es grande en sí mismo, pero Él ha establecido decretos, Él ha establecido caminos por los cuales tú y yo, si es que somos suyos, debemos caminar. ¿Por qué? Porque esos caminos que Dios ha marcado para nosotros, su único destino es Él mismo. La cosa es que si nosotros, repito, le pedimos, muéstranos, dinos cómo, dinos por dónde, Señor. Y a fin de cuentas, no caminamos nosotros por ese camino que Dios nos muestra. Para nosotros, aunque Él siga siendo grande, para nosotros hay alguien más grande. Y generalmente somos nosotros mismos. Si usted estuviese perdido en cualquier lugar, donde usted quiera, en la sierra, en el campo, en la ciudad, no sabe dónde está, no conoce cuál es el camino para llegar a un lugar seguro para usted. ¿Qué haría regularmente? ¿Sí? Bueno, si hay alguien por ahí, alguien que conoce, pues lo más lógico es preguntarle, ¿por dónde? ¿Por dónde me voy? ¿Qué camino sigo? Y si esta persona nos dice, mira, vete derecho, llegas a tal lugar, da vuelta a la derecha y de ahí doblas a la izquierda y vas a llegar. Pregunto, ¿qué sería lo sensato que cada uno de nosotros tendría que hacer para llegar al destino que queremos llegar? Seguir la instrucción. Esto es, por mejor que sea la indicación de un camino. Es más, hoy tenemos GPS, ¿sí? ¿Saben qué es un GPS? Un mapa electrónico que nos dice, que le decimos quiero llegar a tal lugar y nos va guiando, da vuelta a la derecha, a tantos metros da vuelta a la izquierda, todo eso. Por mejor que sea la indicación, y conste que el mejor GPS, si me dejan ponerlo así, para llegar a nuestro destino final, es la palabra de Dios. Pero es a nosotros a quienes nos toca caminar ese camino. Y si no lo caminamos, entonces, quién sabe si lleguemos. Por eso es importante saber que sí, Dios es grande, pero que esa grandeza nosotros la hacemos realidad en nuestra propia vida cuando nosotros obedecemos y nos ceñimos a ese Dios que sabemos y conocemos como Dios grande. Y nos atrevemos, como dice aquí, a confiar, a poner nuestra alma, a levantar nuestra alma en Él, a depositarnos en Él. Lo contrario, aunque nos digamos pertenecientes a cierta religión, nos habla de tener un Dios pequeño.
¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Si usted y yo no hacemos lo que Él dice, tenemos un Dios pequeño, aunque Él en sí siga siendo grande. ¿Estamos? Me acompañan en su Biblia a la primera carta a los Corintios, capítulo 8, que es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Alguien me preguntaba en estos últimos días, ¿por qué es que nos hemos detenido tanto en un capítulo como este, en un párrafo realmente o relativamente pequeño, y no hemos llegado a, bueno, ¿se puede o no se puede sacrificar comer de lo sacrificado a los ídolos? No hemos llegado a esa respuesta, ¿sí? Pero algo que veíamos con quien nos preguntó es que, y espero que nos quede claro a nosotros, antes de Pablo entrar directamente a la respuesta, y creo que lo hemos visto ahí en la Escritura, espero que lo hayamos todos notado, que Pablo pone algunos cimientos, pone algunos principios importantísimos para cada uno de nosotros, para que, como lo hemos repetido en varias ocasiones, no nada más la circunstancia de si se puede o no sacrificar comerlo de lo sacrificado a los ídolos nos es lícito, sino que si entendemos estos principios que Pablo está estableciendo aquí, dirigidos por el Espíritu Santo, usted y yo podremos encontrar en ello un cimiento para tomar decisiones correctas delante de Dios, sin importar cuál sea la circunstancia que nos rodea o que nos pudiese confundir en un momento dado. Porque como lo decíamos, las circunstancias en la vida de cada uno de nosotros son muchas. Y cuando estamos hablando de un cuerpo como este, de un grupo de gente, pues las circunstancias se multiplican por la cantidad de vidas que estén aquí. ¿Me explico? Entonces, importante es tener principios y manejarnos, tomar nuestras decisiones, vivir en una palabra en base a principios, no en base a circunstancias, no en respuestas únicas a cada circunstancia, sino en función de principios. Y estos principios, si como lo veíamos al principio, es el consejo de Dios, es el camino que Dios nos ha marcado seguir, bueno, pues qué mejor que conozcamos esos principios para seguir lo que Dios ha establecido. ¿Ok? Entonces, estamos en el capítulo 8, me permito leer el versículo 1 en adelante. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dos cosas importantes que hemos visto en este pasaje, y cosa que todavía no lo terminamos, es que por un lado Pablo establece, insisto, tocante a la respuesta de si es lícito comer de lo sacrificado a los ídolos, establece en primer lugar que un ídolo es nada. Eso espero que ya nos haya quedado muy claro. Pero en contraparte de eso, Pablo también establece que solamente hay un Dios. Y nos concentramos la semana pasada precisamente en tratar de entender qué significa esto de que, como Pablo lo dice, y lo dice dos veces, que solamente hay un Dios. Y veíamos que la palabra que se utiliza ahí es diferente a la palabra, a las palabras hay que utiliza en el versículo 5, donde habla de que hay muchos dioses y hay muchos señores. Pero el hay de esos dioses y señores es diferente al solo hay un Dios. Y veíamos que en el versículo 5, el hay de esos dioses y señores habla de existir.
Y efectivamente, existen muchos dioses y señores en el mundo, y como lo decíamos y lo hemos dicho muchas veces, cada quien puede fabricar su propio Dios y confiar en él. Mucha gente lo hace. Sin embargo, la contraposición a eso es que precisamente, como Pablo lo dice, solamente hay un Dios. Y este hay, lo que significa ahí es que solamente un Dios es. Vamos a esperar un tantito. Solamente hay un Dios que es. No solo existe. De hecho, lo que Pablo está diciendo ahí no es que Dios exista, sino que Dios es, entendiendo, nada más como repaso, que ser implica la imposibilidad de tener un principio y de tener un final. Todos los demás dioses que hay en el mundo, todos los demás señores que hay en el mundo, han tenido un principio y tendrán un final. ¿Por qué? ¿Dónde tienen su principio? En la imaginación, en el corazón o en el desarrollo físico, ya sea de talla o de lo que ustedes quieran, como lo hemos visto, y tuvieron un principio, son creados, pero Dios no. Dios no tiene principio y no tiene final, por lo tanto Dios es. Y además, no nada más, Dios no tiene principio ni final, siempre ha sido, sino que el verbo ser aplicado a Dios implica de manera muy específica que Él es la fuente de todo cuanto existe. Y ninguno otro de los señores y dioses que hay o que existen en el mundo se le puede atribuir que sea la fuente de todo cuanto existe. Por lo tanto, si esto lo entendemos o lo entendimos la semana pasada, podemos decir enfáticamente, solo uno es Dios. Y por pura gracia es nuestro Dios. ¿Sí? Vimos entonces, ya nada más para terminar, muchos pasajes, varios pasajes en la Escritura donde precisamente nos muestra que Dios es. No que Dios existe, sino que Dios es. ¿Sí nos queda claro? Yo soy, dice el Señor. Un pasaje que, por ejemplo, no mencionamos la semana pasada y que es muy importante, es cuando Dios le habla a Moisés diciéndole y le da la instrucción, ve y libera a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, bueno, ok, está bien, yo voy, pero ¿quién les digo que me manda? ¿Se acuerdan la respuesta? Yo soy. No le dijo, diles que Dios te manda. O ni siquiera le dijo, diles que yo, Dios, te mando. Porque eso implicaría que Dios existe. Pero la respuesta de Dios es muy enfática. Yo soy el que soy. Doblemente, Dios afirma de sí mismo la esencia de su naturaleza. Fuente de todo cuanto existe y sin principio ni final Él mismo. ¿Estamos? Por eso, por esa sencilla razón, espero que podamos entender que Dios es grande, único, diferente a todo lo demás. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, por pura gracia, ese tipo de Dios único es nuestro Dios. Así es que depende de cada uno de nosotros si podemos realmente confiar en Él. Ahora, Pablo ahonda un poquito más, y esto es lo que estaremos viendo a partir del día de hoy. Por lo tanto, estamos hablando de, ¿solo existe un Dios como tema? ¿Solo hay un Dios? Número 2, ¿ok? Pablo ahonda un poquito más en este concepto de que solo hay un Dios y nos comparte, nos explica quién es ese Dios. Características básicas para entender por qué Dios es y por qué solo hay un solo Dios. Dice el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes dentro del concepto de que solo hay un Dios. Y la primera de esas es que Dios es Padre. La palabra Padre que se utiliza aquí en el griego es la palabra pater. Y note esto, esta palabra pater
tiene algunos significados muy, muy importantes para cada uno de nosotros, si es que verdaderamente queremos entender o pretender entender a ese Dios, precisamente como se describe aquí, como Padre. Y el primer significado es que Él es generador. ¿Sí? Y ya lo habíamos visto, Dios es, porque Él es la fuente, de Él emana todo cuanto existe. Y la palabra Padre, Pater, ratifica esta característica de Dios. Él es el que genera todo. ¿Sí? De Él sale, de Él emana todo. Por favor, entiéndame esto. Perdón por mi insistencia, pero ¿qué significa todo? ¿Sí? Sin que falte nada. Todo lo que tú veas y lo que no veas, lo que sepas que existe y aún lo que ignores que existe, si existe, ha emanado de Dios. ¿Sí? Pero no nada más Padre significa generador. La palabra pater también significa nutridor. Esto es, quien alimenta, quien sustenta, quien no nada más crea, sino que además mantiene la existencia o la vida de eso que ha sido creado. Él es la fuente nutricia para que lo que tiene vida, lo que existe, siga existiendo. Y no nada más es esos dos significados. La palabra pater también significa algo que es precioso y bueno, si lo entendemos, creo que de veras con toda confianza, como lo podíamos leer en el Salmo 25, podemos confiar en Él, depositarnos en Él, saber que en Él estamos seguros. ¿Por qué? Porque la palabra pater significa protector. Protector. Cuando nosotros entendemos estos significados, es importante saber que todas estas características solamente las tiene Dios, solamente las tiene Él. Él es quien establece, bueno, pero primero quien genera todo, resumiendo, quien lo sustenta y quien establece el por qué y para qué de todo cuanto existe. Déjenme ponerle un ejemplo. Uno dice, ¿por qué existe el sol? ¿O para qué existe el sol? Bueno, si nos ubicamos en nuestro contexto natural de tierra, bueno, y vemos en la Biblia, Dios pone el sol para que nos alumbre, nos genere calor y bueno, y ahora la ciencia nos demuestra que no nada más es eso, sino que el sol genera hacia esta tierra muchos aspectos del mantenimiento de la vida de esta tierra. ¿Sí? Y uno dice, pues está bien, hay un propósito, medio lo podemos entender en nuestra limitación humana, pero a ver, pregúntese usted, no sé si se ha preguntado, ¿por qué carambas existen las moscas? O los mosquitos tan latosos que vienen en la noche y dicen, ¿sí? ¿Para qué existen? ¿Por qué existen? ¿Se ha preguntado eso? Sobre todo cuando anda un mosquito en la noche a las 2 de la mañana ahí rondándolo. Déjeme preguntarle esto, perdón, déjeme decirle esto. Esos mosquitos, esas moscas, los piojos, las pulgas, las chinches, que a veces no nos gustan las cucarachos, que les llaman aquí, ¿sí? Dios los creó. ¿Sí sabe eso? No sobra una obra del diablo, aunque a veces nos gustaría endosárselos a Él. No, son obra de Dios. Y entienda esto, tienen un propósito y un porqué. Que no lo entendamos es otro asunto, pero esos tienen un propósito. A lo mejor los leones, los elefantes y otros seres que existen alrededor de nosotros, cuando nos ven, también se preguntarán, ¿y estos bichos por qué existen? ¿Sí? Pero también nosotros tenemos un propósito. ¿Estamos claros? Él, como generador y sustentador, quien establece el por qué y para qué de todo cuanto existe. Mira, acompáñame a Nehemías, vamos rápido a esto. Nehemías capítulo 9, versículo 6.
¿Ya estamos ahí? Nehemías capítulo 9. Dice esta porción es preciosa. Le voy a pedir que ponga mucha atención. ¿Sí la tiene ya? ¿Ya encontraron Nehemías? Sí existe en su Biblia, ¿eh? Está antes de Salmos y de Proverbios, todo eso es antes, unos 2 o 3 libros antes. Para que no lo busque entre los profetas, no es un profeta. ¿Ok? Es parte de la historia del pueblo. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Bien. Dice, para ir adelante, Nehemías 9, versículo 6. Fíjense cómo empieza esto. Tú solo eres Jehová. Ahora, entendamos esto. A ver, vamos a esperarnos tantito porque sigo oyendo hojas y si no, no nos vamos a... ¿Ya todos lo tienen? Bueno, ¿quién falta? Va a ser más fácil a lo mejor. Ándale, don Vic. Antes de Salmos y Proverbios. 2 o 3 libros antes. ¿Sí? Bueno, ok, vamos a seguir adelante. Ahorita nos alcanzas, Vic. Dice aquí, tú solo eres Jehová. Ahora les voy a pedir que pongan atención incluso en la ortografía. Porque aquí nos dice, tú solo eres Jehová. Y conste que la palabra solo no tiene acento. ¿Sí lo notan? Entonces, ¿por qué es importante diferenciar esto? Porque incluso, te los digo como información, a veces ponemos solo, hablando, bueno, la palabra solo pudiese tener 2 significados, dependiendo de si tiene acento o no. Voy rápido. Cuando está hablando de solo con acento, eso es una contracción de una palabra más larga que significa solamente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo quiero decir, me dice mi esposa, oye, ¿qué quieres comer? ¿Quieres pescado? ¿Quieres carne? ¿Quieres pollo? Ojalá que fuera, pero no. Entonces yo le digo, solamente quiero pollo, por ejemplo. Pero igual le podría decir, solo quiero pollo. Pero eso solo tiene que llevar acento, como significado de solamente. ¿Estamos claros? Ahora, el solo sin acento habla de único. Habla de único. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos, se quedó solo. Se quedó únicamente él. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Fíjense cómo está escrito aquí. Tú solo eres Jehová. O sea, no está diciéndole, tú solamente eres Dios. No. Está hablando de que el único que es Jehová es Él. Entendiendo que la palabra Jehová o el nombre Jehová, que también deriva de la palabra Elohim, significa precisamente el que es sobre todo, el que es. ¿Estamos claros? O sea, ya desde Nehemías está muy claro ese concepto de que Dios es y nada más Él es, nada más. ¿Sí? Sigue diciendo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Fíjate bien, yo te decía, Dios creó todo cuanto conocemos a nuestro alrededor, pero también lo que no conocemos, Dios lo creó. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han ido a los cielos de los cielos o cuántos los conocen? ¿No? Ni en sueños. ¿Sí? Pero existen los cielos de los cielos. ¿Cuántos de ustedes han visto ángeles? Pero existen los ángeles y son hechura, manufactura, creación de Dios. Es importante entender, Dios no nada más ha creado lo que vemos, porque eso lo circunscribiría a algo muy limitado. También lo que no vemos, lo que no conocemos, también ha sido creado por Dios. ¿Estamos? Ahora, noten esto. Primero le dice aquí en Nehemías, solamente tú solo, únicamente tú eres Dios. No hay nadie más. Eres único como Dios. Como Dios, tú hiciste todo cuanto existe. Déjame resumirlo aquí. Tanto lo que vemos como lo que no vemos. Lo que está aquí a nuestro alcance en la tierra como lo que está más allá.
Y ahora, punto y coma, fíjate cómo dice, y tú vivificas todas estas cosas y los ejerces, y tú vivificas todas estas cosas. Esta palabra vivificar es precisamente mantener, preservar, nutrir, conservar. Él es quien hace que la existencia de toda la creación perdure. Coma, y los cielos de los cielos, como conclusión lógica, ¿qué dice? Te adoran. Mire, mi hermano, déjeme decirle esto. Si usted y yo no podemos o no queremos ver o entender la unicidad, o sea, que solamente Él, que Él es el único Dios, y no podemos o no queremos entender su grandeza como creador simplemente, si nada más queremos adorarlo cuando nos hace un favor, o nada más queremos acercarnos a Él y reconocerlo como Dios cuando necesito lana, estamos en un tremendo error. Por lo que Dios es y por lo que Dios hace y por lo que Dios sustenta, si esas son simples razones elementales para que usted y yo le exaltemos y le reconozcamos y le adoremos constantemente. No sé si me estoy explicando. Constantemente. ¿Qué significa constantemente? Todo el tiempo. No nada más los domingos o los miércoles, los que vienen los miércoles, sino constantemente, porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces, entender esto es algo que nos debe llevar a una relación más íntima, más cercana, más clara con Dios. Que repito, por su misericordia, Él escogió ser nuestro Dios. Y no me estoy equivocando. Él escogió ser nuestro Dios. ¿Estamos claros? ¿Sí? Nos permite esa gracia, que Él sea nuestro Dios. Y a veces sucede que incluso los cristianos, como que sentimos que le hacemos un favor a Dios al alabarlo, al venir a una reunión donde se exalta su nombre y se aprende de Él, como que le hacemos un favor a Dios si le obedezco o no le obedezco, o si digo que existe o no existe. Dios no depende de eso, ni de que sus hijos reconozcan o no eso. Dios es Dios. La cosa es que nosotros, si no lo entendemos, nos perdemos de enormidad, déjenme ponerlo así, de bendición, de plenitud, de existencia de nosotros, cuando no reconocemos que ese Dios es nuestro Dios. Estamos perdidos en el espacio. Vana es nuestra vida, así insignificante totalmente. Lo que le da verdaderamente significancia a nuestra vida es entender precisamente a ese Dios, para que ese Dios, en la medida que nosotros lo entendamos y entendamos quién es Él, qué hace Él y sobre todo para nosotros, qué es lo que Él ha provisto para nosotros, entonces cuando lo entendemos nuestra vida crece. Cuando no, nos seguimos manteniendo ahí en el mare magnum, en la muchedumbre simplemente. ¿Sí? Acompáñenme al Salmo 104, por favor. Normalmente no leo pasajes tan largos como el que vamos a leer, así en predicación, pero este salmo es riquísimo, riquísimo en conceptos que nos hablan precisamente de esto. Y conste, estoy tomando por lo pronto nada más dos pasajes que en la misma Escritura nos ratifican, insisto, a Dios como aquel que es, y nos ratifican a Dios como Padre, como generador, como sustentador y protector, que es lo que estamos viendo, de todo cuanto existe. Nada más dos pasajes, pero no quiere decir que sean los únicos en la Biblia, ¿eh? La Biblia está llena
de pasajes largos, cortos, medianos, en diferentes contextos que nos hablan y nos dan testimonio claro de que Dios es Padre. No estoy hablando de que es bien a todo dar. También, ¿sí? Sino que Dios es Padre, repito, generador, protector, sustentador. ¿Estamos? Salmo 104. Bendice alma mía a Jehová. Voy a tratar de ir rápido, pero quizá poniendo atención en algunos puntos. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Nota esto. ¿Quién es el que engrandece a Dios? Dios mismo. Si tú lo engrandeces o no lo engrandeces, Dios es grande. No depende su grandeza de nosotros. Nosotros nos perdemos de su grandeza si no la reconocemos. ¿Sí? Nos perdemos de mucho si no reconocemos quién es ese Dios para nosotros. Mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. A veces cantamos, y es importante en lo que cantamos. Señor, te damos toda gloria. Señor, te damos toda exaltación. Señor, te damos, ¿sí? Y lo cantamos, porque además así dice la Biblia, pero hay que entender lo que dice la Biblia. Cuando habla ahí de que te damos, te ofrecemos adoración, te ofrecemos alabanza, te ofrecemos gloria, no quiere decir que a Dios le falte. Por favor, entendamos eso. No quiere decir que a Dios le falte otra vez que dependa de nosotros que Él tenga gloria, magnificencia y esplendor. Sino que es nosotros quienes tenemos la oportunidad de hacer eso, de darle a Él esa gloria. Pero repito, es una oportunidad hacia nosotros, de parte de Él, de que nosotros sepamos eso. La pregunta entonces es, bueno, a lo mejor no lo habíamos entendido. Espero que ahora podamos, cuando estamos, por ejemplo, en tiempos de alabanza, aquí en la congregación, podamos verdaderamente, cuando estamos en eso, saber a quién le estamos cantando. Que el tiempo de oración no es esperando que lleguen antes de la predicación, los que llegan tarde. No es un tiempo, un espacio para hacer tiempo para cosas más importantes. Lo más importante de la reunión es la exaltación de Dios. Y siempre, siempre debemos estar dispuestos a que si Dios nos lleva a un tiempo de verdaderamente reconocimiento de Él, de exaltación a su nombre, miren, esto se cierra y dedicamos todo el tiempo para lo único que estamos creados, para exaltarle a Él. ¿Sí? Él es el que se ha hecho todo esto. Él se ha vestido de gloria y de magnificencia. Fíjense otra vez, hablando de sí mismo, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las olas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. A veces decimos erróneamente, como David quizá, Señor, te estamos construyendo casa para honra de tu nombre. Señor, queremos que nos concedas tal terreno, tal lugar, para que ahí sea la casa donde se te alabe. ¿Sabes qué? Eso es tan intrascendente. El lugar y todo eso se busca no por Él, en realidad, sino por nosotros, para que podamos estar juntos, precisamente reconociendo que Él ya ha establecido su propia morada, y su propia morada está muy lejos, pero muy lejos de ser lo que nosotros pretendemos levantar para Él. Él ha establecido su morada en los cielos y hace de la creación sus instrumentos, nada más, que es lo que estamos viendo aquí. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste.
Les pusiste término, hablando de las aguas, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿Cuántos saben que, está muy claro, hoy te sigues encontrando en lugares altos, en montañas? Es más, aquí en Mina, ¿no? No voy muy lejos, aquí en Mina, Nuevo León, unos cuantos kilómetros. Tú puedes encontrar fósiles marinos ahí en Mina. ¿A qué distancia está de aquí el mar? 200 kilómetros, 200 y cachito, ¿sí? 300, no sé cuántos. Bueno, aquí en Mina hay fósiles marinos que nos corroboran lo que está diciendo esto. Que porque Dios dijo, y lo podemos ver en Génesis, las aguas se separaron de la tierra y la tierra fue descubierta, se formaron los montes, los valles, la tierra quedó en un lugar y las aguas quedaron en otro lugar. Eso lo dice desde Génesis, desde Génesis, sin ningún conocimiento científico, sin ninguna comprobación de las que hoy, en las cuales hoy sustentamos nuestra certeza de existencia en la ciencia. Pero Dios ya había revelado eso desde hace mucho tiempo. Tú eres el que envía las fuentes. Mira, algo tan sencillo como esto. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. ¿Alguien sabe para qué es un río? Esos que tendemos tan descuidados y tan contaminados y a veces tan secos como aquí. Noten esto. Son fuentes que Dios hace. Y Él es el que les traza el curso, por dónde han de ir. Y noten, tienen un propósito. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Hablando en este caso de la lluvia. Que viene a la tierra de parte de Dios y moja y riega la tierra, se generan las plantas, se van por los arroyos y siguen produciendo vida que Dios genera y que Dios ha establecido. ¿Sí? Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Fíjense, la agronomía, las ciencias forestales y todo este tipo de cosas se jactan de que han descubierto y han desarrollado muchas cosas para mayor, por ejemplo, la ingeniería genética, donde ahora con una sola semilla, en lugar de si antes producías una tonelada con, no sé, déjame poner un número, necesitabas 100 kilos de semilla para producir una tonelada de maíz, por ejemplo. Hoy la ciencia dice, ok, ya no necesitas 100 kilos, nada más 10 kilos. Y vas a producir la misma tonelada de maíz. ¿Por qué? Porque el hombre ha modificado ahí el asunto genético de las semillas. Y nos jactamos de eso. Pero déjame decirte esto elemental. Si la información genética de una semilla no la hubiera puesto Dios ahí, para que de esa semilla surgieran nuevas plantas que generaran más semillas, la ingeniería genética no tendría razón de ser. Él es el que puso ahí, y los vemos también desde Génesis. Él estableció de cada planta que tuviese fruto y que tuviese semilla en él, para que cuando esta semilla se sembrara, generara más plantas y más frutos. ¿Sí sabes eso? ¿Sí? Él hace producir esto. Versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Si nosotros no dependemos de lo que Dios ha generado, ha creado en la naturaleza para nuestro propio sustento, para el mantenimiento de nuestra vida, incluso para el gozo de nuestra vida, todo generado de la creación que Dios ha hecho, seremos unos ingratos por no reconocerlo. ¿Sí? Pero a veces no lo vemos. A veces simple y sencillamente cosechamos y hacemos y comemos. Y a veces menos que eso, nomás vamos al súper, compramos y comemos. Pero entendamos, la lechuga que te comiste, los tacos de carne de anoche, son obra de Dios para tu sustento y mi sustento. Ay, ¿a poco Dios hizo los tacos? Pues no, eso los hizo el taquero. Pero ¿quién crees que generó la carne para que esos tacos tuvieran un rellenito?
¿Quién crees que generó la cebolla, el jitomate, el chile? ¿Sí? ¿No han enseñado, verdad? Que te coman los tacos de barbacoa domingueros, hombre. ¿Quién crees que lo hace? El Señor. Para nuestro sustento. Sí, para nuestro sustento, incluso, repito, para nuestro gozo en esta tierra. ¿Sí? Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas para las madrigueras de los conejos. No sé si te has fijado en eso, pero cuando estudiamos un poquito o vemos reportajes de estos de la naturaleza y cosas así, hay parámetros muy claros en cuanto, por ejemplo, como lo que está describiendo aquí, el hábitat de las diferentes especies. Pregunto, ¿cuándo has visto un león de esos melenudos en el Polo Norte? Cazando osos polares. No. Dios los estableció en un hábitat, y nota esto, en ese hábitat Dios dispuso, Dios preparó lo necesario para que no nada más el león viviera, sino para que también la cebra o la gacela que se come el león tuviese existencia, mantenimiento y propósito en ese hábitat. ¿Sí? Porque esa gacela se alimenta de hierba. Y déjame decirte esto, ¿quién genera o de quién se alimenta la hierba? De la tierra, del agua, ¿sí? Pero déjame decirte esto, cuando ese león que se comió la gacela o la cebra se muere, su cuerpo alimenta la tierra. De donde sale hierba, se la come la gacela y otro león se come a esa gacela. Y todo en un ciclo perfecto, establecido de acuerdo al diseño de una mente creadora, de un padre que genera, sustenta y protege lo que él ha hecho. ¿Estamos claros? Hizo la luna, dice el versículo 19, para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Miren, si el sol no conociera su ocaso, que es lo que básicamente de manera poética lo que está diciendo aquí, serían las 10 de la noche y el sol, si no conociera a qué hora se tiene que meter, andaría todavía ahí. Aquí estoy. Pero, digo, es poético esto, ¿no? Dios le puso un término, un tiempo, ¿sí? Y eso no se viola. ¿Estamos claros? Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Nota esto, por favor, cómo lo pone aquí de manera muy enfática. Y repito, en estos tiempos no había Discovery Channel, ni National Geographic. ¿Sí? No había investigadores, ni biólogos o naturistas que se dedicaran a dar a conocer todas estas cosas que están poniendo aquí. Hoy tú y yo lo vemos y bueno, pues sí, así es, porque ya lo vemos que esto se conoce, pero en aquellos tiempos no había los medios de información al alcance de cualquiera como para que esto se conociera. Podemos evidenciar de manera muy clara que esto viene como revelación de Dios. Muchas de estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, noten esto. ¿Sí saben quién escribió esto? David. ¿Sí? Bueno. Cuando en la historia de David, y conste que la Biblia es muy detallada en cuanto a la historia particular de la vida del rey David, cuando vemos a David parado ahí, se fue de vacaciones a Cancún, bueno, perdón, ahí a la costa de Omán, es a lo mejor el más cercano, o por lo menos el Mar Rojo. ¿Cuándo vemos eso? Que David haya conocido el mar, que les haya echado unas chapuzadas ahí en el mar. ¿Cuándo? No lo vemos. Te pido que pongas atención. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la noche. Y dice aquí, claro, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Sí? Repito, hay un reconocimiento pleno. Y conste, nota esto. No está dando gracias por lo que él ha recibido.
No está dando gracias por, Señor, sí, te reconozco como grande porque me hiciste el milagrito. Está dando gracias simplemente por lo que Dios es y manifiesta ser a nuestro alrededor. ¿Estamos claros? Versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Oye, pero Jacques Cousteau todavía no existía. ¿Sí saben quién es Jacques Cousteau? ¿Sí? Bueno, algunos como que bueno, ya no es, ya murió. Un investigador que se dedicó mucho tiempo de su vida a buscar patrocinios para dedicarse a investigar, a explorar el mar concretamente, las profundidades del mar. Y sus investigaciones son maravillosas, y no nada más lo que descubrió, sino lo que él, parte de su labor importante, era filmar, dejar evidencia fílmica, visual, para los que no podemos meternos allí ni siquiera con snorkel, ¿sí? Y ver todas esas maravillas. Pero bueno, Jacques Cousteau no existía ahí. Y sin embargo vemos a alguien que no conocía el mar, hablando de criaturas grandes y pequeñas. Y no nada más eso, algo que hoy sigue siendo una sorpresa aún para la ciencia. Innumerables. Innumerables. Vete a un acuario, a cualquier acuario aquí más o menos decente aquí en la ciudad, y cuenta cuántas especies de seres pueden vivir en una pequeña caja con agua. Y es de sorprenderse. ¿Sí? Si vamos a lo que, como lo describe aquí, el anchuroso mar, no, hombre. Allí andan las naves, allí es el Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos, noten esto, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Te fijas? Lo que Dios estableció, que hoy conocemos como cadena alimenticia o ciclo de la vida, que se descubrió hasta relativamente poco tiempo, en la edad de la humanidad, ya desde entonces se conoce. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Está bonito esto, ¿no? Ahora, entendamos esto. Este tipo de Dios del que se habla aquí, que es Dios y que es Padre, y te recuerdo, Padre, generador, nutridor, protector. ¿Por qué es importante para nosotros destacar y entender esto? Por una razón muy sencilla, porque ese Dios y Padre tiene un propósito y un destino para ti y para mí. Con esa grandeza de quién es Él y con esa magnificencia y magnitud de cosas y seres que Él ha creado, Él tiene personalmente en su corazón un destino para ti y para mí, y un propósito con este. Me regreso al versículo 6 de 1 Corintios 8. Espero que ya nos haya quedado claro. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Sí nos quedó claro? Y repito, la Biblia está llena de esto, ¿eh? Ahora bien, ¿por qué hablamos de un propósito y un destino? Porque ahí mismo nos dice, y nosotros somos para Él. ¿Sí lo ves ahí? Y nosotros somos para Él. O sea, dentro del concepto que Pablo nos está describiendo de que solo hay un Dios, hay dos ideas importantísimas de ese solo Dios. La primera, repito, Él es Padre generador de todo cuanto existe. Pero además, el segundo concepto importante de eso es que ese solo Dios tiene planes con nosotros. ¿Cuál es ese plan con nosotros? Que nosotros seamos para Él. No sé si me entendiste.
A ver, vamos a entender. Nosotros, ¿a qué se refiere con nosotros? Esta palabra nosotros, en este contexto, se refiere o tiene relación, y déjame ser bien claro, solamente con aquellos que han recibido lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Ay, hermano, ¿dónde lo dice? Entendamos, ¿cuál es el contexto donde Pablo o a quienes Pablo les está hablando esto? ¿A quiénes está dirigida esta carta y concretamente esta respuesta a qué hacemos? ¿Comemos o no comemos lo sacrificado a los ídolos? ¿A quién se le escribe? A cristianos. En la iglesia de Corinto, pero son cristianos, hijos de Dios que han recibido salvación, gracia y perdón de pecados por medio de Jesucristo, de parte de Dios, y que han nacido de nuevo. ¿Estamos ahí? Por eso es que el versículo 6 empieza diciendo, para nosotros que tenemos esa característica. Y es ese Dios único, Padre, generador de todo cuanto existe, para nosotros, que ese Dios tiene propósito. Y ese propósito para nosotros, repito, es que nosotros seamos para Él. Nada más nosotros. ¿Y los demás? Déjame aclarar esto. La oportunidad que Dios da para que todo mundo llegue a ser nosotros ha estado abierta desde siempre. Algún día esa oportunidad se cerrará, pero los que hemos oído lo que Dios ha establecido para nosotros y hemos tomado esa oportunidad por medio de conocer el mensaje del Evangelio, creer en ese mensaje y ceñir nuestra vida a lo que dice ese mensaje y que hemos recibido como resultado natural de eso, lo que Dios nos ha dado, que es una nueva vida en Cristo Jesús. Esa misma oportunidad, que ahora es nuestra, por eso habla de nosotros, sigue estando abierta para toda la raza humana. No todos la han tomado. Muchos la han rechazado abiertamente. Pero la oportunidad es para todos. ¿Estamos claros ahí? Pero solamente para nosotros, los que hemos decidido entrar en eso establecido por Dios, es ese destino que Dios nos ha marcado. Su propósito se cumple en los que hemos tomado la oportunidad que Él nos da. Y ese propósito que se cumple es que nosotros seamos para Él. ¿Estamos claros? Esta palabra para, una preposición, mira, perdón que me meta un poquito en cuestiones de gramática, pero es importante entender la gramática. Para, preposición, te lo leo del diccionario, denota el fin o término a que se encamina algo. O sea, el propósito de algo. ¿Hacia dónde llega? ¿Para qué está? ¿Sí? Entonces, entendamos, nosotros somos para Él. Estamos aquí, nuestro fin, nuestro término es Él. ¿Sí estamos claros? No los veo muy emocionados, pero bueno. También esta palabra para significa, también como preposición gramatical, tiene el significado de el motivo o la causa de algo. Esto es, nosotros no nada más tenemos un fin, tenemos un destino, sino que también tenemos como motivo, como causa de nuestra existencia o de nuestra creación, ser de Él, ser para Él. ¿Sí? O sea, no estamos aquí y vamos a llegar a Él porque pues ya estamos aquí y ahora ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Bueno, pues véngase para acá. No, Dios nos creó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos estar con Él. ¿Estamos? Y repito, esta oportunidad es abierta para todo mundo. Y no, mira, esta parte de la definición de diccionario, ni siquiera es bíblico. Pero esta parte de la definición de la palabra para, a mí sí me emociona. Dice,
Con los pronombres personales, cuando se utiliza para con pronombres personales y acompañada de verbo, nota la estructura de la frase que estamos leyendo. Nosotros somos para Él. Hay un sujeto en la oración. ¿Quién es ese sujeto? Nosotros. Hay un verbo. ¿Cuál es? Somos. ¿Sí? Razón de ser o de existir. Para como preposición y un pronombre. No es clase de gramática, pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque, otra vez, cuando con pronombres personales y con algunos verbos, fíjate esto, denota la particularidad de la persona. Esto es, el sujeto es particular y diferente a todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta palabra para, acompañada del verbo que le denota por qué es particular, y el pronombre que le da el por qué o para qué es, ahí te va. Nosotros somos especiales. Somos especiales, nosotros. ¿Qué nos hace especiales? Nuestro destino, nuestro fin y nuestro origen. Y todo eso radica en Él, para Él. ¿Sí? Además de esto, ahí mismo dice, denota la particularidad de la persona, fíjense en esto, o que la acción de lo expresado por el verbo, o sea, lo que el verbo está diciendo que se hace, que ese sujeto hace con respecto a aquel o aquello para quien se es, o para que denota su fin, su término o su origen, esa acción es interior, secreta, íntima y no se comunica a otro. ¿Qué significa esto? Ese destino que Dios ha puesto en ti y en mí, nosotros, que nos dice que somos únicos, especiales, sacados de entre la masa y que nos pone en el ser, nos da un sentido de existencia y de propósito para tener un destino que es Él. Nota esto, por favor. Eso nadie me lo puede quitar. Es mío, es íntimo, es de Él hacia mí. Y eso que Él me ha dado a mí, eso que Él destinó para mí, ese propósito que Él ha puesto en mí, yo no lo puedo compartir con otro. O sea, yo no le puedo decir, mira, porque yo soy de Él, porque yo soy para Él, yo te agarro de la mano y automáticamente tú también eres para Él. No, esto habla de una exclusividad personal. Así es que por más que yo quiera agarrar a mis hijos y tomarlos de la mano y decirles, porque yo tengo el destino de ser para Él, y que por agarrarlos de la mano ellos también automáticamente lo tengan, no se puede. Porque esto es íntimo, es secreto, es individual. ¿Estamos? Pero mis hijos o cualquier otra persona tienen la oportunidad de que también esta particularidad individual, íntima, sea de ellos. ¿La tienen o no la tienen? Claro que sí. ¿Sí? Por supuesto que la tienen, para que sea de ellos exclusivamente. Y ellos tengan y encuentren un propósito, un origen y un destino en Dios. ¿Estamos ahí? Primero, Juan capítulo 1, voy rápido con esto. En resumen de todo esto que acabamos de ver, tú y yo somos para Él. ¿Sí? Tú y yo somos para Él. Para eso fuimos creados y ese será nuestro fin. Versículo 9 de Juan capítulo 1. Hablando de Jesús que es la luz, el verbo, todo como se describe ahí en el contexto previo. Aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, fíjense, o sea, otra vez, la oportunidad de que Jesús sea luz verdadera para todos, ahí está dada. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Estamos claros? Y no es cualquier luz, es la verdadera, la única. ¿Estamos claros? La que es de a de veras. En el mundo estaba, y el mundo, dice ahí que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Nota esto, está hablando de Jesús, ¿sí? Está hablando de Jesús. ¿Y por qué dice entonces que el mundo por él fue hecho? ¿Que no era Dios quien lo hacía? Sí, pero arribita, ahí mismo en este contexto, nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Estamos? Hablando de Jesús. Pero aquí hay una cosa tremenda. Aunque Él participó, por medio de Él se hizo y para Él se hizo el mundo, punto y coma, pero el mundo no le conoció. Por eso dice en el versículo 11, a lo suyo vino, y entendamos esto de que este pronombre posesivo, suyo, habla de propiedad. El mundo era de Él. Él lo hizo, por medio de Él se hizo y para Él se hizo, pero cuando Él vino a este mundo, eso que le pertenecía, no lo conoció. Y por eso dice, y los suyos no le recibieron. Particularmente ya aquí, hablando de aquellos que debían conocerlo, que tenían la información, que venían y tenían su origen en Él, que tenían un destino en Él, que tenían un propósito en Él, que habían sido creados para Él, ese mundo no lo conoció. Dice, los suyos no lo recibieron. Aquí esa palabra de recibir, la palabra griega, y pues es muy importante describirla, es la palabra paralambano. ¿Qué significa esta palabra paralambano? Recibir de alguien algo. Por ejemplo, cuando alguien me ofrece un dulce, me ofrece un aventón, un regalo, una enseñanza, cuando yo tomo eso, estoy paralambano. Yo recibo algo de alguien. ¿Está claro? ¿Sí? Pero ellos, su mundo, el mundo que Él hizo y que lo debía haber conocido, no quisieron, no recibieron lo que Él traía para ellos. ¿Estamos? Sigue diciendo aquí, más, otra vez, importancia del acento, no tiene acento este más, por lo tanto, es igual a pero, se convierte en una conjunción adversativa, pero. O sea, en contraposición a aquellos que siendo de Él no reconocieron o no tomaron lo que es suyo, a todos los que le recibieron. Y aquí la palabra recibieron es la palabra lambano. La otra era paralambano. Esta es lambano. Y significa, toma nota con mucha atención de esto, significa tomar, recibir, coger, aferrarse a algo. Déjame entonces te pongo un ejemplo. O bueno, esto lo podríamos resumir así y ahorita te pongo el ejemplo. Unos no recibieron lo que Él traía para darles. ¿Sí? La primera parte, el mundo, vino al mundo y ellos no lo conocieron, no lo recibieron. Otros, los que sí lo recibieron, no nada más, no está hablando de que recibieron lo que Él traía para darles, sino que lo recibieron a Él. No me entendiste. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto que existen dentro del ámbito cristiano, por ejemplo, campañas de milagros? Venga y reciba su milagro y va a estar el fulano de tal o va a estar el grupo tal y va a estar esto bien bueno y nos vamos a pasar a todo dar y además nos vamos a llevar un milagro a casa de parte de Dios. Te ponen allá, bueno, no te lo ponen, a cambio de una módica ofrenda. ¿Sí? Al tamaño del milagro que quiera.
Bueno, en esas campañas, ese tipo de cosas, mucha gente va y busca lo que Dios tiene para darles, para lambano. ¿Estamos claros? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando en algunos lugares se hacen campañas, yo sé que con muy buena intención, pero por ejemplo, oye, vamos a juntar víveres o vamos a juntar ropa y vamos a llevársela a tal zona de escasos recursos en la ciudad o en una parte de la sierra, donde ustedes quieran. ¿Sí? Pero llevan cosas. Y entonces la gente, cuando se anuncia, oigan, pues es que va a venir gente que va a regalar cosas, la gente viene y se acerca para lambano, para recibir lo que se les va a dar, lo que alguien les va a dar. Y se supone que cuando uno hace eso, bueno, les habla o les predica o les comparte y les da a conocer acerca de Jesucristo. No lo que Él da, sino a Jesucristo. ¿Quién es Él? Hay mucha diferencia entre recibir de algo a alguien o recibirlo a Él. Hay mucha diferencia de recibir de Cristo simplemente lo que Él tenga para darme a mi beneficio, o tomarlo a Él, agarrarme de Él, asirme de Él firmemente, para no soltarme de Él. ¿Sí queda claro? Unos no recibieron ni siquiera lo que Él traía. Otros, nosotros, lo hemos recibido a Él. ¿Sí queda claro? Mas a todos los que le recibieron, segunda condición, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer? Pisteuo es la palabra y denota persuasión, certeza, confianza. O sea, no nada más lo tomo a Él, sino que al tomarlo a Él estoy entregando en Él mi confianza, mi seguridad, mi dependo de Él. ¿Sí? Él es todo para mí, eso es aferrarse a Él, creer en Él, porque sé que estoy seguro en Él. ¿Sí? Es que no me da nada y entiendo que procedo de Él, que Él sustenta, que Él genera, que Él protege. ¿Qué más puedo pedir? Y además me da un destino con Él eternamente. No recibo de Él, lo recibo a Él. Es muy diferente, muy diferente. Déjame poner esto en palabras más sencillas. A los que le toman o se aferran a Él y confían en Él teniendo certeza y seguridad en Él. Es lo que está diciendo. A los que le recibieron, a los que creen en Él. En esto hay una gran recompensa. ¿Cuál es esta recompensa? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? La oportunidad de ser hechos hijos de Dios es para todos. Pero unos nada más quieren recibir lo que Él tiene. Otros ni siquiera eso. Pero otros lo queremos a Él. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y ese quererlo a Él nos da derecho, nos da autoridad, nos da poder, nos da el tener la capacidad de ser hechos hijos de Él. Sigue diciendo el versículo 13, los cuales, nota esto, no son engendrados. Esta palabra engendrado quiere decir tener origen. ¿Sí? No tienen origen de sangre. ¿Qué quiere decir esto? No es porque sean de un pueblo X, no es porque sean judíos, o sean mexicanos, o sean alemanes, o bueno, los gringos creen que ellos son los que tienen la preferencia. ¿Sí? No es por eso. El ser hijo de Dios no depende de dónde venimos, de qué raza seamos. Tampoco depende de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir voluntad de carne? Que no venimos a ser hechos hijos de Dios simplemente por haber nacido de manera natural en esta tierra. No somos hijos de Dios por un nacimiento de carne natural, ni tampoco de voluntad de varón. Esto es, no somos hijos de Dios porque alguien dijo,
Él es hijo de Dios, o porque yo por mí mismo haya dicho, yo quiero ser hijo de Dios, y por mí, sin tomar en cuenta a Dios, ya soy hecho hijo de Dios. No. Dice, insisto, no por sangre, no por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino, pregunto, ¿a qué Dios dice aquí? ¿O cuál es la respuesta a la pregunta de quién o por quién somos engendrados para ser hechos hijos de Dios? ¿Qué dice ahí al final? De Dios. Porque Él es el que genera, Él es el que sustenta, Él es el que protege, Él es el único que nos puede hacer sus hijos. No por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, entendamos esto, sino por su voluntad y por su soberanía ejercida en favor de nosotros. Déjame ponerte un ejemplo, espero que lo entiendas. Llega un ladrón, entra a tu casa, tu esposa, tu hija, quizá tú mismo están ahí, te amaga, te insulta, hace cosas con tu esposa, con tus hijas, con tu hija, se lleva, te saquea las cosas que tú aprecias, lo que te ha costado trabajo, las cosas que son valiosas para ti, te causa daño y te causa pérdida. Ese ladrón. Pregunto, si estuviera en tu mano, ¿qué harías contra él? ¿Así? ¿Tan fuerte? ¿Qué haces? A ver, contéstenme. Lo mato, dicen por acá. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Lo meto a la cárcel por lo menos, ¿sí? Después de 2 o 3 cachetadas de media hora de imposición de manos, ¡pum, pum, pum! ¿Sí? Pues ahí somos cristianos, ¿no, hermanos? ¿Sí? Hay que poner las manos fuertemente. ¿Un qué? Un gancho cristiano, dicen por ahí. Pregunta, ¿te atreverías a perdonarlo a pesar del daño que te hizo? Híjole. Nos pone así, nos mueve el tapete, ¿sí? Vamos a suponer que lo perdonas, pero lo más normal es, bueno, te perdono y ya, desaparece de mi vista, ¿no? Ya, no quiero saber nada más de ti. Lo normal. Ahora te pregunto esto, ante la justicia, porque él sí causó daño, si robó, si lo que sea, lo que dijimos que hizo, ante la justicia merece un castigo. Entonces, ante la justicia, ¿pagarías tú por él la condena que él merece por haberte ofendido, por haberte saqueado, por haberte insultado, humillado y maltratado a tus seres queridos? ¿Tú pagarías por él su culpa? Creo que la respuesta natural es no. No. Pregunta, ¿lo harías tu hijo? A ese, ¿lo harías tu hijo? ¿Le darías lo que es tuyo? ¿Le darías, o mejor dicho, te darías tú a él? Nosotros no lo haríamos, pero eso es lo que el que es solamente Él es Dios, ha hecho por ti y por mí. Eso justamente. Y el que es Padre, del cual proceden todas las cosas, eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Ha hecho que su buen propósito con nosotros se lleve a cabo a pesar de nosotros mismos. Lo que Él estableció desde el principio y que nosotros por ignorancia voluntariamente hicimos a un lado y atentamos contra lo establecido con Él, nos rebelamos y en muchas ocasiones atentamos contra Él o contra lo que Él ha hecho y que es valioso para Él, de todas maneras, Él en su misericordia nos perdona. ¿Entiende esto? En su misericordia nos perdona, pero en su amor nos ha hecho sus hijos. Porque Él por misericordia simple y sencillamente, Él que es un Dios santo, Él que es un Dios puro, Él que es un Dios merecedor de toda la gloria por cuanto Él es, ese Dios
Sí, tuvo misericordia y nos perdonó y ahí pudo haberse contentado. Ya, te perdono y adiós, que te vaya bien. Pero repito, por amor nos tomó como sus hijos. Nos ha dado ese derecho de ser sus hijos a pesar de que no lo merecíamos. ¿Sí estamos claros? Y ese es el tipo de Dios del cual Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Por eso es importante entender esto. Si no lo entendemos, corremos el riesgo de que, como Pablo mismo dice ahí en 2 Corintios capítulo 6, acompáñame rápido, voy ya directamente hacia el final. Dice en el versículo 14, nada más déjame aclarar esto. No olvides lo que hemos visto hasta este momento. ¿Estamos claros? Por favor, tenlo muy claro en tu corazón, en tu mente. ¿Sí? Tenlo muy claro lo que hemos hablado hasta este momento. En función de eso, entendamos lo que sigue. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué habla de un yugo desigual con los incrédulos? Porque nosotros hemos sido ya no como ellos. Nos han hecho diferentes, nos han dado características diferentes. El destino, el final, el propósito que tenemos en Dios nos hace diferentes a los incrédulos. ¿Estamos claros? No porque seamos mejores, sino porque Él así lo determinó. ¿Sí? Y nosotros respondimos a esa determinación que Él ha tenido. Sobre todos, pero nosotros lo hicimos, otros no. ¿Estamos claros? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si salimos de ahí, ¿por qué regresar ahí? Porque qué compañerismo, dice Pablo, tiene la justicia que se ha hecho con nosotros, obviamente se refiere a eso, con la injusticia. ¿Sí? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, con todos estos argumentos, ¿qué le podemos responder a Pablo? No entiendo. Es muy específico lo que Pablo está diciendo. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí? Y dice aquí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y antes de continuar, déjame recordarte lo que acabamos de leer ahí en el Salmo 104. Él es el que hace toda la creación, el que hace de la creación sus instrumentos, se pasea entre las nubes, hace del viento, hace del fuego, hace de muchas cosas de lo que Él creó, lo que Él quiere para servirse a sí mismo. Y Él es el que estableció en los cielos su trono, en lugares que nosotros ni siquiera podíamos soñar en tener acceso por nuestra propia fuerza. Ni siquiera entendemos qué es eso. Él estableció eso para Él estar ahí en su gloria. ¿Estamos claros? Y ahí en su gloria y en su trono, miles y millones de seres le alaban y le exaltan y le reconocen como Dios. ¿Estamos claros? Bueno, ese Dios, con todo eso, fíjate lo que ha dicho de ti y de mí. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso digo que ese tipo de Dios, por pura misericordia de Él, es nuestro Dios. Porque Él lo determinó, mis amados. No porque nosotros hayamos escogido lo que a veces pensamos en la religión. ¿Sí? Repito, no le hacemos ningún favor a Dios que Él sea nuestro Dios.
somos nosotros quienes hemos recibido su favor y su gracia y su amor. Por lo cual habla de una conclusión en base a esto que estamos entendiendo, que Él quiere, Él ha determinado habitar y andar con nosotros y ser nuestro Dios y ser nosotros su pueblo, su para Él. ¿Estamos claros? Por lo cual, en base a eso, nos dice condiciones, nos establece 2 condicionantes específicas para lograr lo que Él ya ha determinado para nosotros. Y la primera condicionante es salir de en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos, los que no han tomado ni siquiera lo que Él tiene, o que nada más buscan lo que Él tiene, pero no lo quieren a Él, lo han rechazado a Él. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Primera condicionante. ¿Eso quiere decir entonces que ya no les vamos a predicar? No. Al contrario, así como alguien tuvo misericordia de ti y te vio perdido como ellos están hoy, y te predicó y te compartió y te tuvo toda la paciencia, a lo mejor estoy hablando por mí, te tuvo toda la paciencia del mundo para aguantar tus groserías y aguantar tus indiferencias y tenerte la paciencia de mira, recuerda del Señor, mira, recuerda que Dios te ama, mira, Cristo murió por ti, arrepiente de tus... Todo eso que alguien hizo por ti, nos toca a ti y a mí. Si entendemos estas cosas, también tomar y asumir la responsabilidad de hacerlo por otros que hoy no conocen al Señor. Espero que eso nos quede muy claro, como una cosa natural que simple y sencillamente por entender quién es Dios y qué somos hoy para Él, deberíamos transmitir a otros. ¿Sí? Bueno, no está hablando que los abandonemos ahí. Nada más lo que nos está diciendo es no hagas lo que ellos hacen. No participes con ellos. No seas como ellos. No los imites porque no hay concordancia entre lo que ellos hacen y lo que se supone que tú sabes que se debe hacer. No hay concordancia entre su modo de vida y el que se supone que debe ser tu estilo de vida. No hay. ¿Cómo los empatas? Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. Porque simple y sencillamente no podemos ser más o estar más como ellos viven o vivir como ellos viven. ¿Estamos claros? Pero repito, no está hablando de que los abandonemos a su suerte. ¿Estamos? Segunda condicionante, y no toquéis lo inmundo. A ver, ¿qué significa tocar? Palpar, sentir, a lo mejor acariciar, apretar, disfrutar, en fin. Eso tiene una connotación muy profunda en cuanto a lo que es que no nos apropiemos de lo que es inmundo. ¿Qué significa inmundo? No sano, en primer lugar en español, no sano. Lo que no es por naturaleza no es bueno. Hasta los médicos te dicen, ¿sí? No coma comida chatarra, no es sana, es inmunda. Si lo usamos en el término correcto, es inmunda. Pero si lo usamos en el sentido de como está escrito aquí, no deja de tener ese significado, pero además está hablando de todo aquello que está fuera de la santidad de Dios. Repito, de ese Dios único, de ese Dios santo, de ese Dios puro, de ese Dios creador, Padre, sustentador y protector. Lo que está en contra de ese Dios es inmundo. Oye, yo pregunto, si hacemos una visión retrospectiva hacia nosotros, si nos tomamos en cuenta nosotros, si vemos cómo vivimos, qué hablamos, qué pensamos, qué vemos, qué deseamos, en fin, todas estas cosas, concuerda todas esas cosas nuestras con lo que ese Dios único, Padre y sustentador es. No, cada quien tendrá sus respuestas. Pero lo que no concuerde de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí, nos dice, evítalo, no lo toques, no lo hagas tuyo. ¿Sí?
Y esas dos condicionantes de no ser como los incrédulos, no vivir como ellos, y el yo evitar tocar lo que esté fuera de la voluntad de Dios, esas dos condicionantes son las que se nos piden y se le pide a todo el mundo para lograr una sola cosa: recibir, como decíamos, la misericordia extendida de Dios, de parte de Dios, de que Él sea nuestro Dios. Por eso dice ahí: y yo os recibiré. Pero no nos recibe hasta de que estemos determinados a no ser como los demás y estemos determinados a no tocar lo inmundo. Esas dos condicionantes tenemos que tenerlas antes de que Él nos reciba. ¿Sí? Sabernos pecadores, reconocer que nuestra vida no ha sido la adecuada a Él. Ahora, ya soy cristiano, ya vivo en la religión, ya vivo en la iglesia. La pregunta es, aun cuanto vivamos en la iglesia, vivamos en la religión, o lo que como quieras llamarle, la congre, y asista a cierto lugar, tu vida y la mía se ciñen a no ser como los demás y a dejar de tocar lo inmundo, aunque seamos cristianos o nos digamos cristianos, porque si no se ciñen a eso, no importa la etiqueta externa, religiosa o denominacional que quieras ponerte. De todas maneras, si esos dos requisitos no se cumplen, Dios no nos puede recibir. ¿Estamos claros? Es que yo levanté la mano y dije que aceptaba a Jesús. ¿Sí? Pero la pregunta de parte de Dios es, ¿y te has apartado de lo inmundo? ¿Te has apartado de aquello por lo cual Cristo, en tu caso, fue a la cruz y en la cruz logró el perdón de aquello que hiciste tú inmundo? ¿Te has apartado de eso? Ay, no lo había visto así. Pues ¿cómo más podemos verlo? ¿Me explico? Te dices cristiano, te dices hijo de Dios, pero ¿vives como tal o sigues viviendo como el compadre, como el vecino, como te enseñó tu abuelita? Pregunto, ¿o estamos viviendo ahora de acuerdo a lo que Dios quiere y ha marcado para nosotros, para que seamos de Él? Son cosas diferentes. Y no nada más, si cumplimos estos dos requisitos, Dios nos asegura que nos recibirá. Fíjate lo que dice ahí: y seré para vosotros por Padre. Sí, Dios ha extendido su gracia, Dios ha extendido su misericordia, nos ha perdonado, pero también ha extendido su amor para hacernos sus hijos. Repito, no por nuestra voluntad, sino por Él, porque esto depende de Él. Pero esas condicionantes no las podemos eludir. No puedo decirme hijo de Él. Él no me puede hacer su hijo si sigo participando en lo inmundo o sigo siendo como los demás. ¿Sí? Y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo firma? ¿Quién? El Señor Todopoderoso. No está de más esta definición ahí. El Señor Todopoderoso, para que no se nos olvide quién es el que nos ofrece ser nuestro Dios. ¿Sí? Como lo vemos, es una promesa condicionada. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es importante que entendamos que si no cumplimos esos dos requisitos, estamos fritos. ¿Estamos? La pregunta es, si verdaderamente entendemos quién es Dios, si verdaderamente entendemos su grandeza, su naturaleza como ser único, como Padre, generador, sustentador, ¿no? Y cuando estoy hablando de toda la creación entendemos, y lo vimos ahí en el Salmo 104, nos incluye a nosotros. Si tú y yo tenemos un trabajo, si tú y yo tenemos salud, si tú y yo tenemos que comer, si tú y yo tenemos lo que disfrutamos a nuestro alrededor, es por la misericordia de Dios,
por el sustento de Dios, por la protección de Dios. Pero no se nos olvide que en eso que Dios hace, en su creación, Dios también gobierna. Y gobierna, eso ya lo hemos visto en alguna otra ocasión, gobierna como parte de su cuidado, gobierna para que sus propósitos se cumplan. Y Dios por eso establece principios, establece su voluntad, para que por medio de esos principios y esa voluntad se nos queden a nosotros caminos muy claros por los cuales conducirnos hacia Él. La pregunta entonces es, y para terminar, ¿estamos caminando por eso? ¿Verdaderamente Dios es para nosotros Padre? ¿Verdaderamente Dios es para nosotros grande? Repito y lo subrayo, no porque Él no sea Padre o porque no sea grande. La cosa es, ¿nosotros tomamos esa ventaja de que Él es grande y que Él es Padre para nosotros? ¿O simplemente la hacemos a un lado y nos conformamos viviendo religiosamente? Si es así, nos estamos perdiendo de mucho. Y si es así, incluso, quizá, lo que hoy conoces o pretendes entender como salvación, a lo mejor no es. Vuelvo a insistir en un pasaje que hemos repetido mucho. En aquel día, dijo Jesús, muchos vendrán y me dirán en tu nombre, gente religiosa, gente que lo conoció a Él, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios y lenguas, cosas que se supone que solamente se hacen bajo la unción de Dios. ¿Sí? Pero yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Siguieron haciendo lo inmundo y no salieron de en medio de los demás. Hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y si te acuerdas dentro del contexto que hemos visto en 1 Corintios, sí, nos es muy importante conocer a Dios. Pero que ese conocimiento de Dios no nos cause jactancia. Porque a fin de cuentas debemos entender que lo que tú y yo conozcamos de Dios no lo conocemos como lo deberíamos conocer. Y que lo más importante que Pablo destaca ahí al principio de este capítulo 8 es que nosotros seamos conocidos por Dios. Y solamente el que ama a Dios es conocido por Él. Amén. ¿Qué te parece si estamos de pie? Lloramos al Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ya que estamos juntos, cada uno en lo individual, acuérdate, nos separa del resto. ¿Sí? Yo no puedo tomar la oración de otro para mí. Yo tengo que poner mi individualidad como Dios me ha tomado individualmente en una relación con Él. Entonces yo te pido que hables tú con el Señor, tú, nadie más. Hables tú con el Señor y si algo, o mucho, o todo, no sé, de lo que hemos hablado, lo has tomado en cuenta y a lo mejor o Dios no es grande todavía para ti, o a lo mejor Dios no es Padre todavía para ti, o a lo mejor se sigue en lo inmundo, se sigue viviendo con e igual que los demás. Si eso es así, yo creo que vale la pena otra vez que hables con el Señor y le pidas perdón y establezcas una nueva relación con Él, una nueva relación de veras en santidad, de veras en entendimiento, en sometimiento, en una confianza clara de que Él, solamente Él es Dios y que Él te ha querido hacer su hijo por su gracia. Amén. Pero eso depende de cada uno de nosotros, como siempre. Así es que yo te pido simplemente que cierres tus ojos, si quieres, si entiendes, y estemos delante del Señor. Padre Santo, ¿cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no tomarte a ti? No simplemente a lo tuyo, Señor, sino a ti como Dios, a ti como nuestro Dios que tú quieres ser. Cuando vemos en tu palabra cosas tan claras que tú has establecido, Señor, cosas tan evidentes que aun cuanto seamos torpes, podemos verlas, entenderlas y podemos tomar una decisión respecto a lo que tú nos ofreces, Señor. Padre,
te pido que cada uno de los que estemos aquí sean asistidos por tu Espíritu, Señor. Seamos asistidos, dirigidos. Que tu Espíritu nos revele al corazón tu verdad, tu grandeza, tu amor inmenso por nosotros, para que cada uno tomemos la decisión correcta de estar contigo y aceptar tu oferta de amor inmenso y eterno, de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por esa oportunidad, sin merecimiento de nosotros. Y como siempre, y por todo esto, Señor, y más, te damos a ti la honra, te damos la gloria, solamente a ti, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo.